Ingeniero, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar el trabajo de investigación, teoría de errores. Nuestro grupo lo conforma mi persona, Manco Suárez María y Candia Torres Paul. Bueno, introducción. En el mundo de la ingeniería nos encontramos con diversos problemas matemáticos, muchos de ellos muy complejos como para resolverlos de forma manual o convencional. Es por ello que tenemos como herramientas los algoritmos. Por ejemplo, en este trabajo nosotros utilizamos SciLab, me parece que se pronuncia así, y hicimos como que, o sea, hicimos más énfasis en lo que es los tipos de errores, como son el error real, error absoluto, error relativo, error por truncamiento y por redondeo. Bueno, el error real es el valor normal, el valor exacto menos el valor aproximado. Eh, bueno, más adelante mi compañera lo va a explicar mejor. Doy paso a mi compañero Paul. Eh, ok, prosiguiendo con la exposición, me toca lo que son los objetivos. En este caso, el objetivo principal en general es entender la teoría fundamental de errores y sus aplicaciones, como también la importancia de tenerlos en cuenta en la aplicación a problemas de ingeniería, algoritmos y programación. En programación, en este caso es SciLab. Primero, el objetivo general es entender qué es un error y para qué estoy estudiando la teoría de errores. En este caso, el qué es un error. Bueno, sabes que mediante la teoría de errores podemos hacer un buen cálculo numérico, por ende, una buena aproximación. Por eso necesitamos saber los tipos de errores y sus respectivas aplicaciones. Bueno, esa es la parte de objetivos. Doy paso a mi compañera Manco para marco teórico. Ya. eh, en el marco, primero para poder entender qué es un error, primero debemos saber de dónde sale el error. El error viene a ser cuando uno hace un tipo de medición. Para esto tenemos que saber qué es una medición. Una medición es la comparación entre dos magnitudes de una misma unidad patrón. Un ejemplo bastante común que tenemos o que realizamos siempre es cuando comparamos longitudes. Por ejemplo, la longitud de tu mesa. Entonces, cuando nosotros comparamos longitudes de una con otra, podemos ver que poseen el mismo patrón, en este caso sería el metro. Una magnitud es la propiedad que posee el cuerpo de ser medida. Y cuando uno mide una magnitud, esta va acompañada de un error de medición. Los errores de medición se suelen dar cuando se utiliza cálculos y números. Estos errores deben ser pequeños, ya que se van a comparar con la longitud tomada y deben estar expresados en las mismas unidades de medida. Estos errores pueden ser causados de muchas formas. Tenemos dos tipos esenciales, los errores sistemáticos y los errores accidentales. Los errores sistemáticos son los que ocurren en el transcurso del experimento. Afecta a todas las medidas de modo directo y las causas probables pueden ser por un error del mismo instrumento con el que estás trabajando. Y luego vienen los errores accidentales, que son los más comunes. Es cuando tú realizas una observación varias veces y las medidas te salen diferentes. Ya, esos errores pueden ser por defecto o exceso y son incontrolables al momento de realizar el experimento. A continuación conoceremos los tipos de errores accidentales más comunes. Tenemos el error real, absoluto y relativo, el error por redondeo y el error de truncamiento. Vamos a empezar definiendo el error real. El error real es la diferencia entre el valor de la medida real y el valor tomado como exacto. Es decir, el valor de la medida real viene a ser el valor que tú estás tomando experimentalmente. El error real es la diferencia de ambos valores y esta puede ser positiva o negativa.
El error absoluto es el módulo del error real, por lo tanto siempre va a ser positivo, como podemos apreciar. Luego tenemos al error relativo. El error relativo es la relación directa que existe entre el error absoluto y el valor exacto. Se refiere a la división del error absoluto, que era la resta de las medidas tomadas, entre el valor real. Vamos a ver un ejemplo en donde utilicemos los tres errores, un ejemplo sencillo para poder entender. El ejemplo dice, hallar el error real, absoluto y relativo de x, es el valor de x que nos dan en ese momento, es el valor real, y el otro x que está más acortado, es el experimental. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el error real? El error real, como dije anteriormente, es la resta de ambos, y al momento de restar nos sale que el error real es 0,00008182. Y el error absoluto viene a ser igual porque el error real ya es positivo. Ahora, para calcular el error relativo, vamos a utilizar la división, la fórmula que había dicho que era una división. Esa división equivale al error absoluto que había dicho hace un momento entre el valor real, que es el valor con más decimales, más exacto. Al hacer esa división y multiplicarlo por el 100% para poder hallar el porcentaje de error, obtenemos que el error relativo en porcentaje es 0.003009989597%. Ahora vamos a pasar al error de redondeo. El error por redondeo es realmente bien sencillo de entender. Consiste en cortar un número que posee unas K cifras significativas, de la cual la última cifra, la que estamos cortando, va a depender de la que le sigue. Esto quiere decir, si nosotros cortamos cortamos un número y el que le sigue está entre 0 y 4, el número anterior va al inmediato inferior, pero si el siguiente número va de 5 a 9, va al inmediato superior. Ahora, el error por truncamiento, que viene a ser el último que vamos a tocar, el error por truncamiento es cuando uno va a contar las K cifras significativas, pero no importa lo que le sigue al número, como en el caso anterior. Esto quiere decir que así sea 9, como por redondeo debería cambiar, error por truncamiento va a seguir siendo el mismo, sin importar que el número que siga dé posibilidades a cambiarlo. En un ejemplo lo voy a explicar mejor. Aquí tenemos el ejemplo, el cual vamos a utilizar los mismos números para darnos cuenta que sí varían los errores y los cambios de acuerdo al tipo de error que utilicemos. En el caso del redondeo, el ejercicio que vamos a realizar es redondear el número A dado a 5 cifras significativas. ¿Cuál es el número A? A es 1.64879. Entonces, si lo vamos a redondear a 5 cifras, vamos a contar 5 cifras significativas, que vienen a ser 1, 6, 4, 8, 7. Pero ahora, como es por redondeo, debemos verificar el número que sigue después. En este caso es 9. Y como hemos dicho en las reglas, si el número que le sigue es mayor que 5, el de adelante va a cambiar. Por lo tanto, el número redondeado sería 1.6488. Ahora, con este valor que ya tengo, yo voy a proceder a realizar el error, que viene a ser la resta. Ahora, podemos comparar con lo que está a la derecha, que viene a ser el error de truncamiento. Al momento de cortar el número, podemos darnos cuenta que va a seguir en 7 sin importar que le siga un 9. Esto quiere decir que por truncamiento no ha importado qué número le sigue. Vamos a hallar igual el error, que podemos verlo ahí, que está en valor absoluto, porque el error absoluto se da en valor absoluto, y podemos darnos cuenta que el error absoluto de redondeo y el error absoluto por truncamiento son diferentes. Por lo tanto, todos los errores hacia abajo, como el error relativo, también va a ser diferente. Ahora
mi compañero va a explicarles otra forma de hallar errores por truncamiento a través de la serie de Taylor. Ok. Ok, en este caso, en el error de truncamiento tenemos un ejercicio clásico que es la serie de Taylor. En este caso definimos un polinomio de Taylor, que es la sumatoria. En este caso, toda esta serie lo podemos representar como una simple sumatoria. Para hacerlo más sencillo, okay, podemos replantearlo como una sumatoria de un K, partiendo de un número subíndice K igual a 0 hasta un número n, con las respectivas derivadas de cada uno, a partir, el x sub 0 sería en este caso un punto que tomaríamos. Generalmente en este caso lo vamos a hacer con 0 para hacer una buena aproximación y evitarnos complicaciones. Y multiplicado en este caso por x menos el punto que nos está dando de dato elevado a un determinado número. En este caso, el ejercicio, pues pasar al siguiente diapositiva. En este caso tenemos un ejemplo para despejar más dudas. Partimos con un valor conocido, que es la integral de 0 a 1 medio de epsilon elevado a x al cuadrado. En este caso nos dan que es 0.5444987.104.184, que es nuestro valor exacto, lo que nos están dando de dato. Dice que debemos determinar la precisión de la aproximación obtenida al reemplazar el integrando e elevado al x al cuadrado por la serie de Taylor truncada. Ok, en este caso lo haremos con 5 cifras significativas, puesto que el polinomio de Taylor nos están dando 5 valores. Procedemos a definir el polinomio de Taylor que se está dando, que es px es igual, ps es igual a 1 más x al cuadrado más x a la cuarta entre 2 factorial más x a la sexta entre 3 factorial más x a la octava entre 4 factorial. Para determinar una buena aproximación es necesario integrar cada parte. En este caso integramos de 0 a 1 medio y procedemos a resolver. Integramos de 0 a 1 medio dicho polinomio de 5 términos y nos da x más x al cubo entre 3 más x a la quinta entre 5 por 2 factorial, x a la séptima entre 7 por 3 factorial, x a la 9 entre 9 por 4 factorial. Todo eso definido desde el punto 0 hasta el punto 1 medio. Y procedemos a resolver cada uno de ellos. En este caso tenemos de x sería 1 medio, de un 24, de x al cubo entre 3 sería 24, de x a la quinta entre 5 por 2 factorial sería 1 entre 3, entre 320, y así hasta el último término. Resolviendo esto nos va a salir que el valor aproximado de la integración va a ser 0.54498667287, lo cual coincide mínimamente en las primeras 5 cifras significativas. Pero ahora, para estar seguro de que es porque el problema nos pide determinar una precisión, tenemos que hallarlo en cotas. En este caso, la primera cota, como tenemos 5 cifras significativas, le elevamos 10 a la menos 5. Y como hemos reemplazado que es un e por elevado a la x al cuadrado, y hemos definido, lo vamos a dividir entre 2. La aproximación en este caso, que es relativa, si mal no me equivoco, p, el valor exacto que nos tenemos, menos el valor de aproximado que hemos encontrado entre el valor absoluto del valor exacto, nos tiene que salir igual
a 7.03442 por 10 a la menos 7. Pero este número tiene que estar en una cota, entre cotas, para asegurarnos la precisión de de la aproximación. Y en este caso, definimos la siguiente cuota, que es simplemente 10 a la menos 6 entre 2. Bueno, haciendo una simple comparación, vemos que el 7.03442 por 10 a la menos 7 está en este rango. Por lo tanto, hemos hecho una buena aproximación. La siguiente diapositiva. Ok, hay diferentes aplicaciones en cuanto a teoría de errores. Una de ellas es la aplicación en la programación de errores. Este es un caso muy clásico que puede ser en diferentes cálculos, como por ejemplo cuando ibas a tomar medidas en un laboratorio y obtenías, digamos, que el error del instrumento era, por ejemplo, eh, 1 centímetro o 1 milímetro. Siempre topamos con esos tipos de errores, tanto ya puede ser en laboratorios, cálculos, etc. Bueno, en la programación de errores vamos a ver cómo podemos hacer una correcta aproximación, en este caso, y no cometer, y no cometer el error. En este caso definimos el error que es a la X y digamos X es la medida que tú obtienes y el X puede ser el error de un instrumento o cualquier otro. X más menos el error es igual a X, paréntesis 1 más menos el error entre el error absoluto de la medida que tú has obtenido. Digamos, definimos como un error relativo y el cociente. A ver, tenemos X y Y. Seguimos, el error relativo del producto y el cociente es igual al a la suma de errores relativos. Perdón. Obtenemos, digamos, de X, queremos multiplicar dos números y sus respectivos errores. X por Y. Un rato. Ok, siguiendo. Roto. Ok. Y por ejemplo, en la división saldría igual, de la misma forma. Cada error entre el número puesto en valor absoluto más el error dividido entre el valor absoluto. En este caso sería, para profundizar más, tendremos tenemos un ejercicio, perdón. Para medir la altura de un árbol L, se mide la longitud, el anterior. Para medir la altura de un árbol L, se mide la longitud de su sombra, L1, y la altura de un objetivo de referencia, L2, y la longitud de su sombra. Bueno, nos dan por semejanza que L es igual a L1 por L2 entre L3. Por tanto, podemos hacer, bueno, nos dan de datos de que L1 es igual lo siento, a L1 es igual a 200 más menos, si mal no me equivoco, 2. Hubo un error ahí. Es 200 más menos 2. No es L1 es igual a 200 por 100 entre es L1 es igual a 200 más menos 2 centímetros. L2 es igual a 100 más menos 0.4 centímetros. Y L3 es igual a 10.3 más menos 0.2 centímetros. En este caso procedemos con evaluando primero los valores sin el error relativo. Perdón, sin el error. En este caso tenemos 200, 100 y 10.3. Y 10.3, bueno, para no hacernos tantos problemas, pongámosle 10. 200 por 100 entre 10 nos da 2000 centímetros. Ahora procedemos a evaluar el error.
En este caso, el error relativo, como dijimos, los errores se pueden sumar siempre y cuando el error entre la medida que tenemos. En este caso sería el error del primero es, como dije, hubo una corrección 2 entre 200. El segundo sería 0.4 entre 100 y el tercero sería 0.2 entre 10.3. Bueno, podemos hallar el error total de lo que queremos resolviendo. 1 más 0.4 más 2% nos da 3.4%. Y ahora ese 3.4% es de la medida total. Por lo tanto, 3.4 entre 100 del total, que sería de 2000 centímetros, lo cual nos sale 68 centímetros. Y al final simplemente ponemos la medida del total con su respectivo error. Sería 2000 más menos 68 centímetros. Siguiente. Esto sí. Ay, ok. En este caso tenemos otra aplicación que es en aproximación. Por ejemplo, eh, siempre podemos aplicar esto a las series de Taylor. ¿Para qué? Digamos que tenemos dos polinomios de Taylor, el P1 y el P2. Esto nos ayuda a comparar cuál de ellos tiene el menor error gráficamente. Y como gráficamente, pues lo puedes programar. En este caso, hemos trabajado nosotros en este caso con el Scilab. Y en este caso, bueno, nos salió una gráfica y pudimos analizar cuál de ellos era el que nos daba el menor error posible. Bueno, en este ejercicio lo vamos a ver. Considere la función f de x 1 entre 1 más x y el punto, que en este caso es 0, para evitarnos con problemas y hacerlo no tan tedioso. Bueno, definimos el polinomio que es la sumatoria de n 0 hasta acá, f por la derivada del punto, que en este caso es 0, entre n factorial, x por el punto que es 0 elevado a la n. Después de resolver polinomios, podemos bueno, abreviamos de la siguiente manera, que la derivada de cada punto es igual a menos 1 elevado a la n por n factorial entre 1 más x elevado a la n más 1. Como estamos trabajando con el punto 0, bueno, en este caso nos va a salir que P subíndice n del punto x sub 0 es igual a 1 menos x más x al cuadrado menos x al cubo y así. Pero lo que queremos nosotros comparar acá es el P1 y el P2. En este caso sería 1 menos x y el otro P2 que es 1 menos x más x al cuadrado. Procedemos a graficar eh, P1 y P2 y la función en este caso en un sistema de coordenadas en SCILAB. En este caso tenemos, bueno, acá en este caso es SCILAB, definimos nuestros parámetros de 0 menos 5 hasta 0.5. Colocamos la primera función, la segunda función y la función en general. Bueno, con plot podemos hallar la gráfica y acá definimos las tres funciones y bueno, procederemos a ver cómo nos ha quedado en el SILAB. Puedes pasarla. A ver. Bueno, como dijimos, en la gráfica podemos ver que hemos definido del menos 0.5 hasta el 0.5. No se nota muy bien. A ver. Sí, del menos 0.5 hasta el 0.5. Mm, listo. Pero bueno.
Entonces, en este caso nos bota dos funciones. La roja, en este caso, es la función el polinomio 1 de términos 1 menos x, y el verde, que es 1 menos x más x al cuadrado. Y la función de color rojo en este caso es la función en sí, 1 entre 1. 1 entre 1 menos x. Ok, ahora podemos visualizar en este caso que el P2 nos da un error, nos da un menor error que el polinomio 1. En este caso, el verde nos da un menor error que el azul. Por lo tanto, podemos aplicar el programación para hallar cuál de los polinomios en Taylor nos puede dar un menor error. Bueno, le doy paso al siguiente ejercicio. Tu micro, María. Ya, pasaremos a ver otros ejercicios que pueden ayudarnos a entender un poco mejor la teoría explicada. A ver, el primer ejercicio dice hallar la estimación del error absoluto por redondeo y por truncamiento, como ya expliqué en la teoría, a 4 cifras significativas de la función f de xy igual a epsilon elevado a la xy cuadrado, cuando el valor de x es igual a 0,56 más menos 0,05 y y es igual a 1,28 más menos 0,03. Para calcular la función f utilizaremos una fórmula ya conocida de los errores, que es f viene a ser igual a la derivada parcial de f en función de x por el error de x más la derivada parcial de f en función de y por el mismo error de y. Ahora, nosotros tenemos que la derivada de la función en función de x es y cuadrado x por xy cuadrado. Y la derivada parcial de la función con respecto a y es x por e a la xy cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a reemplazar, como podemos ver ahí, vamos a hallar los valores reales. Reemplazamos los datos, como podemos ver, f sería igual a 1,28 al cuadrado por e, a la x por 1,28 al cuadrado por el error, y esto va a ser evaluado en el valor de x. Lo mismo vamos a hacer con y al lado del costado. Luego, como tenemos que hacer como este es el valor real, vamos a operarlos con varias cifras, sin importar que nos hayan dicho 5 cifras significativas. Vamos a operar y vamos a obtener el resultado, que lo podemos ver ahí. Luego, vamos a realizar, ya el problema está siendo resuelto, pero ahora hemos tenido solamente los valores reales. Ahora vamos a tener los valores por truncamiento y por redondeo. Primero, truncamiento. Como es a 4 cifras significativas, f vamos a reemplazar ahí. Tenemos que lo que habíamos planteado como una ecuación solamente para ya multiplicar, lo vamos a poner y lo vamos a truncar a las 4 cifras significativas, que sería 0,20050 más 0,04205. La función total me dice que queda 0,24705, pero como es por truncamiento y es a las 4 cifras, se queda solamente hasta el 0 sin importar lo que sigue después. Con esos datos hallamos el error por truncamiento, que lo vemos ahí, que sería el valor absoluto de la resta de ambos valores. Y por redondeo sería igual, solamente que f, como después del 0 sigue el 5, variaría a 1. Por lo tanto, el error absoluto también sería diferente, porque ya ha cambiado el error de la función total. El error absoluto sería
0,0003840, que es diferente al de truncamiento, que era 0.00009961. Y pasaremos a otro ejercicio en el que vamos a utilizar a Taylor. ¿Qué dice? Hallar el polinomio de Taylor de grado 3 de la función f de x es igual a x logaritmo neperiano de x más 1, evaluado en x sub 0. Y para eso vamos a obtener la menor posible de las cotas superiores del error cometido al aproximarlo a la función evaluada en 0,2. Para esto vamos a utilizar la fórmula que explicó mi compañero, que viene a ser el polinomio de Taylor, que está expresado ahí en la imagen. Y vamos a proceder a evaluar. Entonces, va primero, como es hasta el grado 3, tenemos que hallar las tres primeras derivadas, que es lo que estamos haciendo. F de x, 0. F' de x, logaritmo neperiano de x más 1, más x entre x más 1. Ahora, estos datos que yo he obtenido, que están ahí las 4, los voy a reemplazar en 0, porque mi x sub 0 es 0. Entonces, yo voy a obtener que f de 0 es 0. La primera derivada de la función evaluada en 0 es 0. La segunda derivada de la función evaluada en 0 es 2 y la tercera es menos 3. Procedemos a reemplazar en la función y nos va a quedar que el polinomio de Taylor de tercer grado, en este caso para usar para la aproximación, es igual a x cuadrado menos 1/2 de x cubo. Ahora, yo dije que íbamos a buscar un punto en particular, que viene a ser el 0.2. Entonces, tenemos que el polinomio en 0.2 es 0.036. Esto se da para cuando n vale 3. Cuando n vale 3 es que ocurre esto. Luego, después de eso, vamos a conseguir el error. Ya. ¿Cómo hallamos el error? El error, por la misma teoría, viene a ser la subsiguiente derivada, pero en vez de en x, viene a ser en épsilon. Épsilon es un valor que se encuentra entre el x sub 0 y el x. En este caso, nuestro x sub 0 es 0 y el x es 0,2. Entonces, ahí podemos ver la fórmula de error que dice que es igual al valor absoluto de la enésima más 1 derivada de f de épsilon entre n más 1 factorial por x menos x sub 0 a la n más 1. Entonces procedemos a reemplazar los datos y vamos a tener constantes. En las constantes las vamos a sacar del valor absoluto y nos va a quedar 0.0000666 por la cuarta derivada, que también está operado ahí. Una vez que tenemos las cuartas derivadas, tenemos que fijarnos cuál va a ser la cota superior y la cota inferior. Como en este caso estamos trabajando con un polinomio de tercer grado, el límite inferior que estemos usando para x o para épsilon va a ser la cota superior. En este caso yo he hallado ambas cotas. ¿Cómo se halla eso? Reemplazando en el épsilon los datos superiores o inferiores. Es decir, si yo quiero hallar la cota inferior, voy a reemplazar el 0,2, que es mi punto, en el épsilon, y ese va a ser mi cota inferior. Y lo mismo pasa cuando quiero hallar la cota superior del error. Claro, el error de la cota superior, reemplazo el 0 en el épsilon y voy a hallar la cota superior. Ahora, tenemos una gráfica que también podemos observar en la diapositiva. Esta gráfica es la gráfica que está de color rojo, es la función inicial, que viene a ser x por el logaritmo neperiano de x más 1. Y la función naranja viene a ser la aproximación que nosotros le hemos dado a través del polinomio de Taylor. Podemos